Elon Musk, poder, tecnología y una figura que nos inquieta mucho. Vivimos en una época donde la tecnología avanza más rápido que nuestra propia capacidad para entenderla. En medio de ese cambio aparecen nombres que se repiten una y otra vez. Uno de ellos es el señor Elon Musk. Para algunos, el mayor visionario de nuestra era. Para otros representa algo mucho más difícil de definir. Esta es la apuesta. Algo que no tiene que ver únicamente con innovación, sino con poder, influencia y sobre todo una sensación constante de incertidumbre para todos nosotros que no sabemos de lejos qué es lo que realmente sucede. Porque cuando una persona comienza a estar presente en tantos aspectos referentes a nuestro futuro, resulta inevitable que surjan preguntas. Pensémoslo tan solo un momento. Estamos hablando de empresas que pertenecen a este sujeto que están redefiniendo el transporte, la energía, la exploración espacial, la nueva etapa satelital y por supuesto también todo lo referente a la comunicación digital. En resumen, no estamos hablando de un empresario común, hablamos de alguien que participa directamente en la construcción del mundo que ya está aquí y que próximamente entrará con mucho mayor densidad. Y eso por sí solo ya resulta suficiente para generar en muchas personas admiración, pero también en mucho mayor número de gente una inquietud más allá de toda duda. En la historia, cada vez que aparece una figura que tiene tanto impacto, de inmediato surgen narrativas a su alrededor. Algunas resultan racionales, otras más simbólicas. Y una de esas ideas, quizás para mí la más extrema, es la de compararlo con figuras casi míticas. Como ese concepto que pulula fuerte en las redes acerca del anticristo. Y no como una afirmación literal, sino más bien como una manera de describir el miedo que muchos tenemos a un cambio tan profundo que en honestidad no terminamos de comprender. El concepto del anticristo, según muchas interpretaciones, no se trata simplemente de un ser malvado. Estamos hablando de una figura, refiriéndome a Elon Musk, que tiene una enorme influencia masiva, que está prometiendo progreso y transformación, que en realidad, y lo vemos, está cambiando estructuras fundamentales de las sociedades en el mundo entero. Y también a la vez está generando división entre los grupos que lo apoyan y entre los grupos que le temen. Si lo vemos así, ya no resulta una idea tan lejana del mundo moderno, porque hoy el poder ya no lo podemos mirar y ver como antes. Ya no pertenece en muchos aspectos a los gobiernos, a los respectivos gobiernos o a esas instituciones tradicionales. Ahora también viene y se proyecta de empresas de tecnología, de plataformas tecnológicas, y ahí es donde Elon Musk entra en esta conversación. No por lo que se puede probar como algo oscuro, sino más bien por ese nivel de alcance que tiene su persona y sobre todo por la enorme influencia que tiene en las redes sociales, sobre todo desde que tomó a su cargo el control de X, antes Twitter. Él ha demostrado
que una sola persona puede cambiar reglas, discursos y dinámicas globales en cuestión de algunos días. Y esto no es cosa menor. Estamos hablando de la capacidad que tiene de influir en millones y en millones de personas que lo ven, que opinan y discuten acerca de todo este tema todos los días. Pero no es tan solo eso. También debemos ver su manera de actuar. Toma decisiones rápidas, provoca cambios inesperados, realiza comentarios que generan una polémica constante. Para algunos todo esto resulta verlo como un ser muy auténtico, pero para otros es un sujeto imprevisible. Y cuando alguien con tanto poder resulta ser impredecible, es lógico que nuestra percepción cambie absolutamente. Ahora, existe otro punto clave que muchas veces a muchos nos pasa desapercibido, y es la manera y forma en que Musk nos habla del futuro. No lo aborda el tema como algo lejano, sino como algo que para él ya está ocurriendo en este momento. Y no lo dudamos mucho porque vemos lo que están haciendo con la inteligencia artificial, pero él habla realmente de colonización de otros planetas, de conquistar Marte. Habla de la integración entre humanos y la inteligencia artificial. Y todo esto son ideas que hasta hace muy poco tiempo nos parecían totalmente ciencia ficción y que ahora se nos están presentando como inevitables. Y aquí es donde la conversación se vuelve mucho más profunda, porque no se trata únicamente de si esas ideas resultan ser buenas o malas. Se trata de que están cambiando para toda la humanidad el significado de ser un ser humano. Y señores, señoritas, cuando esto sucede, la reacción natural de muchas personas es cuestionar, es de dudar e incluso temer a tanto loco que anda por ahí suelto. De ahí nacen muchas teorías, no necesariamente basadas en hechos concretos, sino específicamente en la sensación de que algo demasiado grande está ocurriendo demasiado rápido. Algunas personas interpretan ese cambio como progreso, otras como una pérdida de control. Pero cuando el cambio resulta ser tan radical, el lenguaje también cambia. Ya no estamos hablando únicamente de tecnología. Comenzamos a utilizar un lenguaje más simbólico, pero sobre todo más emocional. Porque aquí estamos hablando de límites que jamás deberían de cruzarse, de líneas que frente a nuestros ojos se están borrando, de un futuro que podría salirse de nuestras manos. Incluso podemos ver en las redes teorías mucho más extrañas, como la idea de que Elon Musk seguramente no es completamente humano. Esa teoría del cyborg que yo he abordado en este foro varias ocasiones. Una idea honestamente sin evidencia real, pero que refleja algo muy importante: la percepción de que está conectado con la tecnología mucho más que cualquier otra persona en el mundo. Y bueno, aunque esa idea no sea cierta, dice muchísimo sobre cómo es que lo vemos. Seguramente que no lo vemos como alguien común, sino como alguien que representa una transición entre lo humano y entre lo tecnológico. Entonces, ¿de dónde viene realmente toda esta narrativa? Seguramente que no de pruebas concretas, sino de toda una combinación de factores.
porque Elon Musk representa poder, representa influencia y representa sobre todo tecnologías muy avanzadas. Y en un futuro que todavía nadie de nosotros alcanza a comprender del todo. Y a mi parecer, ni siquiera él mismo. Al final, la pregunta no sería si Elon Musk resulta ser alguien extremo o únicamente un símbolo de la nueva época. La verdadera pregunta sería otra. ¿Qué pasa cuando una sola figura llega a tener tanto impacto en el rumbo de la humanidad? ¿Hemos pensado si estamos preparados para todo esto? ¿O únicamente estamos avanzando con los ojos vendados sin entender completamente cuáles serán las consecuencias? Porque quiero compartir esto. Una cosa es segura: el mundo está cambiando y nosotros también. En este punto, figuras como Elon Musk han sido el centro de ese cambio. Para algunos eso representa, como dije, esperanza, pero para otros como yo resulta un serio motivo de preocupación. Y quizás ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. La tecnología que quizás representa este momento puntual, es Neuralink, porque hasta ahora he estado hablando de influencia, de poder y de la percepción que tenemos de Elon Musk, pero Neuralink, otro de sus inventos, lleva esta conversación a otro nivel completamente distinta, porque ya no se trata de lo que vemos a diario en nuestras pantallas, tampoco de lo que opinamos en las redes sociales donde estamos presentes los halcones en vuelo y los reporteros digitales. Aquí ya se trata de nuestra mente, de la posibilidad que tienen estos sujetos de conectar el cerebro humano directamente con una máquina, con una inteligencia artificial. Y esto no es teoría, es un proyecto real. Y aunque sus objetivos oficiales, según él, son ayudar a personas con enfermedades neurológicas, también está abriendo una puerta que nunca más se había abierto en la historia anterior. Esta es la primera vez que la línea entre lo humano y lo tecnológico deja de ser externa, como algo lejano de ciencia ficción, sino algo muy interno, que ya empapa nuestras vidas. Y aquí es donde todo lo anterior cobra, por supuesto, mucho más sentido. Porque si una sola figura ya tiene esta influencia en el mundo exterior, ¿qué pasa cuando la tecnología que impulsa puede interactuar con el interior de nuestra mente humana? No estamos diciendo que exista control mental, al menos todavía. No hay pruebas de ello, pero lo sigo buscando. Pero la posibilidad de que una tecnología así evolucione y que vemos que está evolucionando es lo que nos genera tanta inquietud, tanta impaciencia, porque el verdadero cambio no sería lo que estamos haciendo actualmente con la tecnología que está trabajando a nuestro favor, sino lo que la tecnología ya comienza a hacer en este momento y en este espacio con todos nosotros. Y tal vez es por ello que figuras como este sujeto de Elon Musk generen percepciones tan divididas, no solo por lo que han hecho, sino por lo que realmente representan. Hablando de un futuro donde los límites tradicionales van a desaparecer, donde lo humano y lo artificial ya empiezan a mezclarse, donde el control ya no es tan fácil de definir. Al final, la pregunta ya no es quién es Elon Musk. Esta pregunta tendría que ser mucho, pero mucho más grande. Los seres humanos
Estamos listos para un mundo donde la tecnología no únicamente cambie nuestra vida, sino que cambie nuestra propia mente. Eso es lo que estamos peleando. Eso es lo que estamos analizando. Porque si ese futuro llega, para nosotros no habrá vuelta atrás. Muchísimas gracias por su atención y como siempre digo, continuamos en contacto telepático. Buen día.